A continuación, la siguiente presentación, denominada Medición de huellas ambientales y bonos verdes a nivel industrial, a cargo del magíster Gabriel Blechman. Gabriel, si quieres ir compartiendo pantalla. Gabriel es Sí, buenas. magíster en... sí, perdón, dime. No, no, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Gabriel es magíster en Ecología Industrial, director en Europa de Circular Carbon, especializado en desarrollar estrategias para la circularidad enfocadas en la mejora del medio ambiente con perfil de los productos y hacerlos compatibles con economías bajas en carbón. Tiene más de 15 años de experiencias aplicando ciclo de vidas de análisis y ecodiseño como herramienta para la innovación circular en productos, procesos y organizaciones. Ha desarrollado estrategias de descarbonización para empresas como Coca-Cola Latam, Ecoveritas, el primer supermercado B Corp de productos ecológicos de Europa, así como la hoja de ruta para los objetivos climáticos de productos de empresas como Floret y McCain. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy simple y corriendo un poquito los minutos para aprovecharlos. Nosotros trabajamos en neutralidad climática, innovando en economía circular y la entendemos como un mecanismo de producción y consumo responsable. Y esto hace que debamos calcular, evolucionar hacia un producto sostenible y permitir incentivar modelos de negocio y estrategias de circularidad. Voy a empezar por el ecodiseño, un poco como la base de temas que hablaron anteriormente Armengol y Francisco, ya que hoy sabemos que la demanda de plástico por persona llega a 105 kilos al año, que estos se transforman en residuos y que estos residuos suelen terminar en cuencas o lechos hídricos. Y nos preguntamos qué hacer y cómo avanzar con la forma que estamos produciendo y la gestión final o la disposición final de los residuos en los ecosistemas. ¿Qué es entonces el ecodiseño y por qué lo traigo a relación y a vinculación con las huellas ambientales? El ecodiseño es una metodología que nos permite incluir al medio ambiente como cualquier otro proceso de diseño y que tiene en cuenta, así como la salud, la durabilidad, funcionalidad, ergonomía, etcétera, cómo se relaciona un proceso productivo con el entorno. Y de esa reflexión del proceso productivo con el entorno es que nos podemos acercar a entender cuál es nuestra relación como eh, transformadores tecnológicos o manufactureros de los procesos industriales y, por lo tanto, de la presión que generamos en los ecosistemas. Cuando hablamos de ecodiseño, cuando hablamos de valoración de estrategia ambiental, lo que hacemos es aproximarnos a entender que un proceso, un producto, una actividad o un servicio tiene un ciclo de vida y este ciclo de vida requiere en sus inicios la selección de materia prima de bajo impacto, luego potencialmente la reducción del uso de materiales para cumplir una función específica, optimización en técnicas de producción y sistemas de distribución, como así también la reducción en la fase de uso o de mantenimiento de los productos para extender o para erradicar la obsolescencia programada, terminando con la optimización del fin de vida. En definitiva, lo que queremos cuando nos aproximamos desde una visión de ecodiseño a conocer un proceso, una actividad, un servicio, un envase o un producto, es saber qué etapas tiene el ciclo de vida y cómo puedo, de manera primero cualitativa, casi semi-intuitiva, proponer acciones de mejora que contemplen la relación de un proceso productivo con el entorno. Ahora, a partir de aquí, la industria ha evolucionado y es dónde estamos y hacia dónde vamos que nos plantea una reflexión interesante, que es, veníamos de utilizar las tecnologías y por eso vinculamos esto de huellas a las tecnologías en esta sesión, veníamos de utilizar las tecnologías um, para limpiar los procesos productivos una vez que se habían producido las emisiones, vertidos o residuos. ¿Y a dónde vamos yendo? A un ciclo de vida de productos limpios durante toda la cadena de valor del proceso productivo. ¿Y qué quiere decir esto de dónde venimos y a dónde vamos? De alguna manera, venimos de entender cómo solucionar un problema al final del tubo, que llamábamos, o sea, cómo solucionar un problema de
filtrado de gases una vez que tenía instalada una chimenea, a entender metodológicamente que hay entradas y salidas de un proceso productivo, que esas entradas y salidas deben ser contempladas desde una visión ambiental o el efecto que generamos nosotros en la naturaleza, y que cuantitativamente, para hablar de lo que venían hablando mis compañeros de la mesa, necesitamos medir, necesitamos saber el efecto potencial que generan todas las etapas de un ciclo de vida en distintas categorías de impacto o distintas formas de clasificar o caracterizar el ecosistema o la naturaleza. ¿Y qué es lo que permite el análisis de ciclo de vida? Permite entender cómo podemos, desde una manera conceptual, evitar la transferencia de cargas. ¿Qué quiere decir transferencia de cargas? Quiere decir que evite, con una visión integral o holística, que por ejemplo, en cambios de procesos o instalaciones, se quiten emisiones de nuestra actividad y se externalicen hacia otra área geográfica, a otro vector ambiental, entre categorías de impacto, en el tiempo, etc. Como valor diferencial, esta metodología nos aporta una visión integral que luego debe ser incluida en las tecnologías que veníamos hablando o que venían comentando mis compañeros. Vamos a ver un poquito cuáles son las aplicaciones del análisis de ciclo de vida y de qué se trata esto de huella de producto, huella de organización, huella ambiental. Em, es rápido, son muchos temas, pero intentamos cubrir y contar muchas cosas. Empezamos valorando cuáles son las etapas y qué puedo hacer para mejorar el perfil ambiental de un producto. Avanzamos hacia la cuantificación del ciclo de vida y luego medimos lo que llamamos huella de carbono, huella ambiental, huella hídrica, etc. ¿Qué es una huella ambiental? Es la aplicación de esta metodología de cuantificación que caracteriza una serie de compartimentos de la naturaleza o de categorías de impacto. ¿Y para qué nos sirve entonces el análisis de ciclo de vida? Nos sirve para ecodiseñar cosas tan disímiles como el rebranding de la cartelería de, en este caso, una fintech que anteriormente era una tarjeta de crédito. ¿Para qué lo hicimos? Para detectar a través de esta metodología qué beneficios podíamos entender de reducción de consumo de recursos, de reducción de consumo de energía, de reducción de medios de transporte que requieran requieran uso de combustibles y generen emisiones, de la reducción del uso de energía en los carteles, etcétera, etcétera. ¿Y qué conseguimos al utilizar esta visión de ciclo de vida desde una perspectiva de ecodiseño para medir la huella ambiental? Conseguimos conocer de manera cuantitativa, perdón, cómo nos alineamos a una estrategia de reducción de consumo de energía o de reducción de generación de emisiones, por lo tanto, a una estrategia climática. ¿Y en qué ámbitos lo podríamos utilizar? En ámbitos como la producción de un envase y conocer las fases completas del ciclo productivo y el efecto que generan en la categoría de impacto cambio climático. Comparar estos envases con otros potenciales envases que cumplen la misma función, por ejemplo, envases de aceite, de agua, de bebidas lácteas, etcétera, para poder entender el ciclo de vida y el efecto que generan actividades tan importantes como, y puse ejemplos importantes que nos afectan a todos, ¿no? Envases de todo lo que consumimos, la vestimenta de todo lo que utilizamos diariamente, el efecto que tiene tanto la producción de la fibra como, perdón, por ejemplo, el cuidado y el consumo de detergente o de agua en su lavado, el efecto que tiene la introducción de una tecnología de cogeneración para la producción de maní o para el secado de maní con su propia cáscara o sus residuos orgánicos, y para determinar en corporaciones cuáles son los ejes de trabajo que nos permiten establecer acciones o identificar acciones que inicien una hoja de ruta de descarbonización. ¿Para qué más podríamos utilizar la metodología de análisis de ciclo de vida? Entender los límites de una empresa y conocer cómo entran y salen flujos lineales, o sea, vírgenes y que no son reciclables, o flujos circulares. Y también para poder
conceptualizar qué hacer con estas iniciativas o con todas estas Rs que ahora están tan de moda, como por ejemplo, para poder medir qué efecto tiene la reciclabilidad de un material, para poder medir qué efecto genera el concepto de remanufactura, o sea, poder restaurar un dispositivo electrónico para que funcione mejor al final de su vida útil, y luego el efecto de poder medir la reutilización, la reparación y el mantenimiento de los productos o de los ecosistemas que estamos afectando nosotros dentro de la naturaleza. He corrido un poco y lo he simplificado para no robar tiempo, pero al final dispuesto a responder preguntas y sobre todo también a entender que todas estas tecnologías que van más allá se deben basar en técnicas o herramientas que nos permitan medir no solo el efecto que tiene una actividad en el calentamiento global, sino conceptualmente el efecto que tiene en todas las áreas o categorías de impacto, que son formas de clasificar a la naturaleza. Muchas gracias, Gabriel. A ustedes. De presentación, robótica, ROV para el monitoreo ambiental, a cargo de Fernando Borrás Castelló. Fernando, Sí, sí, buenos si días. quieres, buenos días, si quieres compartir pantalla mientras te presento. Fernando es magíster en geología, ha trabajado como consultor medioambiental en proyectos de análisis de suelo y aguas contaminadas derivadas de la actividad industrial. En la actualidad tiene su propia empresa consultora de geología, Drones for Geology, donde combina el conocimiento geológico con el uso de drones aéreos y submarinos, así como software avanzado para diferentes labores, tanto de investigación como para empresas. Les voy a presentar varias soluciones que estamos aplicando desde mi empresa que se llama Drones for Geology, una consultoría geológica, desde la cual trabajamos con drones aéreos y submarinos. Bueno, en primer lugar, pues comentar que un poco también en la línea, ¿no?, de cosas que han comentado Armengol y Francisco, que el motivo por el cual este tipo de tecnología tiene lugar es precisamente por temas de sustentabilidad, eficiencia, el poder disponer de una nueva escala de trabajo y de observación que aporte datos más precisos y, por tanto, pues nos permita gestionar mejor, entre otras cosas, pues el medio ambiente y poder realizar monitoreos ambientales de una nueva dimensión. Bueno, pasando muy por encima, mi empresa, pues ya desde hace 4 años, realiza este tipo de labores, inicialmente con drones aéreos y con fines muy enfocados a la geología, donde al final el fin principal es reducir la incertidumbre, aumentar las posibilidades de éxito de diferentes tipos de proyectos y también hacer de estas herramientas o implementar estas herramientas como unas herramientas que básicamente con un budget, con un presupuesto mucho más limitado, permiten un gran acceso a datos que de otra manera pues, no serían posibles de conseguir. ¿Vale? Así como comentario de esta parte de drones aéreos, últimamente una de las aplicaciones que estamos utilizando es el uso de magnetómetros, que son sistemas aerotransportados que detectan de manera pasiva el campo magnético. Nos permiten tanto estudiar y comprender mejor volcanes como trabajar en sectores de descontaminación de entornos naturales como son playas, encontrando artefactos como podrían ser minas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial, como hecho curioso. Y bueno, y como posiblemente algunos de ustedes conozcan, hay otros sensores, aparte de lo que serían las cámaras, para estudiar el medio ambiente, que básicamente pues, son diversos y nos permiten obtener información sin una gran exposición, reduciendo mucho el riesgo del entorno natural. Comentarles también unos
herramientas que con la compañera Ariana Carrasana pues, conocemos desde hace un tiempo, no hemos llegado a implementar con nosotros, pero permiten la toma de datos, incluso el mapeo de datos de calidad de aire en 3 dimensiones. A partir de sensores muy miniaturizados y por lo tanto pues abren todo un nuevo rango de posibilidades de estudios del medio ambiental. Y ahora sí, empiezo con la parte que me quiero centrar, que son los drones submarinos. Los drones submarinos son una herramienta que tienen que imaginar pues, como si fuera de la misma característica o que presenta las mismas características que los drones aéreos, pero que trabajan en el medio acuático. Los motivos por los cuales queremos usar drones submarinos son porque aportan grandes virtudes en 4 puntos que los voy a comentar en varias diapositivas más adelante. Pero bueno, básicamente yendo un poco, pues, para introducirles este tema, les contaré un poco sobre una anécdota muy relacionada con el monitoreo ambiental o con el estudio ambiental de robótica, que es que, bueno, no sé si ustedes sabían, pero bueno, en España es el segundo país en el cual Estados Unidos ha dejado caer bombas de tipo nuclear. En este caso se trató de un accidente en los años 60 y básicamente, pues les comento esto porque varias de estas bombas cayeron al mar y por primera vez en la historia pudieron ser detectadas a gran profundidad gracias a un ROV de un tamaño muchísimo más mayor y mucho más rudimentario que los que nosotros utilizamos hoy en día, pero considero que es interesante comentarles esto, así como que gracias a los ROVs se ha podido llegar a los confines de las fosas más profundas de la Tierra. Y los 4 puntos que quería comentarles como que hacen de esta herramienta una herramienta muy interesante son pues, el incremento en la seguridad de las operaciones, la versatilidad de campos que ahora veréis un poco que se puede llegar a aplicar, la resistencia de estos equipos y obviamente que es una solución que es económicamente muy interesante y viable. A continuación, les quiero presentar este caso de estudio que tuvimos la suerte de desarrollar con la compañera Ariana Carrasana, la doctora Ariana Carrasana, y juntos en colaboración con la Universidad de Barcelona, que básicamente consistía en utilizar esta tecnología de drones submarinos en un entorno muy complejo que son las balsas que acumulan aguas derivadas de la minería. Nuestro objetivo inicial pues, partía de mejorar la seguridad, tener en cuenta de que existen estas tecnologías que nos permiten acceder de manera remota y aumentar así la cantidad de datos que podemos obtener para conocer la estabilidad química y estructural también de un entorno de alta, bueno, que hay que tener muy monitorizado para evitar peligros posibles en un futuro que podrían tener consecuencias importantes y graves para el medio ambiente. Simplemente comentarles pues, que este proyecto ha sido realmente un éxito desde un punto de vista académico y también desde un punto de vista incluso empresarial. Por otro lado, pues quiero que noten cómo inicialmente en la parte izquierda pues se realizaban este tipo de operaciones, si es que nunca se llegaban a realizar en el entorno minero, que implicaban la participación de personas, la introducción de personas en medios muy inestables y muy peligrosos. Y lo que queremos hacerles notar es que actualmente pues, se dispone de estas herramientas que de manera remota y con mucha precisión nos permiten recolectar una gran variedad de datos que además se pueden validar con procesos muy similares a los actuales. También, pues bueno, para que vean pues, una gama de los distintos lugares en los cuales se trabajó durante este trabajo de final de máster del estudiante Sebastián Arriagada. Y bueno, como les comentaba, pues eso, estamos muy contentos de cómo salió, fue un éxito y además esto pues viene respaldado porque las muestras que tomamos y los resultados que obtuvimos fueron muy robustos y consistentes en comparación con los que ya guardaban las empresas que nos invitaron a que pusiéramos en práctica esta metodología, lo cual otorga pues sí, una gran robustez a esta metodología.
Por otro lado, pues bueno, obviamente este proyecto simplemente nos vislumbró una serie de retos y una serie de posibilidades de cara al futuro que permitirían pues, la introducción de sensores que nos entregaran datos en tiempo real, incluso también pues, la adaptación de nuestros equipos para ecosistemas muy agresivos que fueran bueno, de una complicación superior a los que testeamos, pero como les comentaba, pues en general fue un gran éxito, salimos muy contentos y desde luego es algo que hoy en día estamos tratando de replicar y de aportar nuestro granito de arena en diferentes sectores donde quizás esta tecnología pues, pueda marcar una diferencia en la comprensión que tenemos sobre los riesgos a la sostenibilidad y la ecología. Vale, pues ahora me gustaría presentaros un caso de estudio un poco diferente. Bueno, aquí veis un poco una animación de cómo el equipo funciona, es muy fácil de transportar y de manejar. Vale, pues en cuanto a aplicaciones de diferentes estilos a nivel científico, pues nosotros hemos estado utilizando esta tecnología en este sector que es el científico, que muchas veces pues carece de todos los recursos que merecería y que quisiera. Y por lo tanto, pues el poder disponer de una herramienta a un coste muy reducido, pero que puede aportar esa gran cantidad de datos, pues efectivamente supone la posibilidad de abrir las puertas a muchos estudios de un coste muy inferior, pero que pueden aportar datos muy valiosos. Por ejemplo, aquí estas imágenes corresponden a un estudio de monitoreo de ecosistemas submarinos afectados por diferentes fenómenos como la tropicalización de los mares en las Islas Canarias, como la gentrificación y el aumento de los residuos derivados del turismo en estas islas, que bueno, nos permitieron actualizar y mapear pues un poco el estado en el que se encontraban algunos ecosistemas que hacía mucho tiempo que por un tema de presupuesto no se había podido revisar a fondo. Bien, en esta misma línea, pues el tipo de sensores, de herramientas que ya disponemos y que podemos utilizar y implementamos, pues son desde eso, muestreadores de aguas, muestreadores de sedimentos, como los que les hemos enseñado en el anterior ejemplo, a sensores de los típicos de evaluación de calidad del agua, como pueden ser pues, oxígeno disuelto en agua, pH, conductividad, turbidez, entre otros. Y bueno, y al final, pues como es un sector tan dinámico, las posibilidades de nuevas ideas, nuevas soluciones son efectivamente pues muy diversas. Aquí, bueno, es un poco un sumario de este tipo de aplicaciones al entorno científico y aquí pues les presento también un poco un caso de estudio un poco diferente. En este caso, la empresa, bueno, la ONG Ghost Diving es una empresa que se dedica, una ONG que se dedica a eh, la extracción y el reciclaje de redes fantasmas, que son esas redes de la técnica del arrastre y de otras técnicas de pesca tradicional, que por un motivo diverso, porque se quedan atascadas en el fondo, porque una tempestad, una tormenta las hace hundirse, quedan abandonadas en el fondo y aún así pues siguen produciendo gran cantidad de impacto en el entorno y esta ONG se dedica a retirarlas y a transformarlas, bueno, o a reciclarlas o a transformarlas en productos que de alguna manera vuelven a financiar el proyecto que llevan a cabo. En este caso, nuestros equipos, de qué les sirven a bueno, a esta ONG? Pues permiten que de manera segura a grandes profundidades, que es donde se suelen ya llegar a 35 metros para un buceo, ya no es unas condiciones muy simples, pues permiten un estudio previo de la zona de despliegue del equipo, evaluar posibles riesgos, incluso mapear y tener una idea muy clara de cómo están distribuidas las redes que se van a extraer en esa operación y por lo tanto aumentar la seguridad. Y una vez el equipo de buzos se despliega para extraer estas redes, pues lo que podemos hacer nosotros es monitorear a los buzos mientras están
en pleno trabajo, como pueden ver en esta animación. Eso nos permite también aumentar mucho la seguridad de lo que está pasando bajo el agua, que muchas veces pues uno no sabe cómo está yendo el trabajo ni cómo está la seguridad de los buzos hasta que no vuelven a la superficie. Como les comentaba antes también, pues este caso de estudio de Tenerife, de las Islas Canarias, donde tienen un problema por vertidos ilegales de aguas fecales principalmente, los drones submarinos permiten en relativamente poco tiempo y de manera sencilla la extracción de muestras que permiten evaluar el volumen de emisiones y de qué tipo de emisiones se están llevando a nuestros océanos y el impacto que pueden tener esas emisiones. Básicamente, pues eso son zonas con un alto nivel de turismo, con zonas de protección que se tratan de violar, creando nuevos hoteles y departamentos turísticos. Y en este caso, pues combinamos un poco las dos tecnologías, tanto la tecnología dron para conocer y poder cartografiar bien el entorno y las especies que hay emergidas de importancia ecológica, como el trabajo submarino. En este caso, pues lo que os comentaba antes, se pudo actualizar un mapa ecológico de cómo se encontraba en el pasado cierto tipo de ecosistemas y cómo se encuentran en la realidad. Y por desgracia, pues el panorama es bastante poco alentador, porque muchas especies invasoras, debido al aumento de la temperatura del agua, han colonizado a las especies que daban cabida y alimento a especies protegidas y en peligro, como tortugas, delfines, etcétera. Y bueno, estamos a tiempo posiblemente de actuar, y estas herramientas creemos que también pueden ser interesantes de cara a tener más argumentos y mejores medios para intervenir. Bueno, aquí simplemente pues más imágenes de estas intervenciones. Y por último, yo creo que ya estamos ya casi con el tiempo, pero si me paso, Verónica, por favor, córtame. Estamos Em, bien todavía. Vale, pues bueno, os comento que como geólogo, uno de los casos más apasionantes o más inspiradores que he podido, en los que he podido participar, es el caso del volcán de la Palma, también en las Islas Canarias. Es un volcán que tuvo, bueno, una erupción que tuvo lugar en 2021, en septiembre de 2021, y tuvo un gran impacto porque realmente pues, afectó a miles de viviendas y desplazó a muchísimas familias, eh, que hacía mucho tiempo que en esta región no había este problema, ¿no? Y por primera vez, digamos, el uso masivo de drones permitió una recopilación de datos nunca antes vista en el momento de la erupción, etcétera. Y aquí, pues simplemente comentarles que implementamos tanto drones aéreos como drones submarinos, lo cual, pues, creo que es bastante innovador, porque de alguna manera te permite muy bien llegar a la interfase que genera el aire, agua de los diferentes tipos de depósitos volcánicos, y que pues para nosotros fue un gran paso adelante como proyecto. Aquí os muestro, estos no son nuestros drones submarinos, pero son los que utiliza el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en temas de oceanografía, que les permite acercarse incluso a las surgencias de altísima temperatura y obtener datos en tiempo real de cómo la vida ha recolonizado incluso después de un efecto de un evento tan traumático como podría parecer o ser un volcán. Y bueno, es una tecnología que tiene sus años, pero que recientemente también está avanzando muchísimo y nos aporta unos datos valiosísimos sobre entornos muy, muy complejos. Bueno, y esta sería la presentación que he preparado. Espero que os haya parecido interesante, y cualquier duda, cualquier pregunta, pues estaré encantado de responderla en cuanto sea el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Mm.
La siguiente presentación se denomina Caso de aplicación del uso de tecnología en organismos públicos para monitoreo eficiente de actividades industriales, a cargo de la doctora Ariana Carrasana. Ariana tiene un PhD of Earth Science, también tiene una maestría en geología, tiene más de 10 años de experiencia como geóloga de minas y geóloga de exploración en el ambiente andino. También tiene experiencia en el ámbito académico y docente, organizando a los estudiantes y formando equipos con otros científicos. Es co-creadora de una empresa de servicios para pequeña, mediana y gran minería. Esta empresa tiene la visión de cambiar la minería a través de la innovación tecnológica. Actualmente se desempeña como gerente general de Mining Ideas, liderando personas y equipos de trabajo para brindar soluciones sustentables a la industria de recursos minerales. A ver cómo va este. Sí. Vero, me parece que vas a tener que pasar vos la... Bueno, así me paro por aquí que me hace mucho frío. Bueno, la idea de reunir a todos mis amigos, porque vieron que todos son mis amigos los que hablaron antes, era para contarles cómo interactuamos tantas profesiones distintas en intentar buscar cómo optimizar todo lo que hacemos, cualquier actividad, porque cualquier cosa que hagamos, incluso el turismo, tiene impacto. Tiene impacto en nuestro planeta, en donde pisamos, lo que bebemos, etcétera, cómo nos alimentamos. Entonces yo quería que escucharan las versiones de cada uno, pero vieran que podemos integrar todas esas herramientas para hacer muchísimas cosas. Y entonces, sí, mi presentación va a tener un ejemplo concreto, pero me gustaría que ustedes lo piensen no desde el punto de vista minero, que es mi expertise, sino cómo lo harían en cualquier industria. O sea, esto mismo que hicimos para la minería, ¿cómo ustedes lo llevarían a cualquier entorno industrial? Porque se puede hacer en cualquiera, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor, para que entiendan un poquito cómo, con la flechita, esta. Para que entiendan cómo funcionan nuestros cerebros. Vero es una doctora en ciencias de la computación y yo soy doctora en geología. Cualquiera pensaría que no tenemos nada en común. Nuestro cerebro, el mío, de cabeza dura, de roca, tengo rocas todo el día en mi cabeza. Si quieren pensar que soy cabeza dura también está bien. No piensa como el de ella, que tiene otra forma de aprender. Le enseñaron de otra manera en la universidad y su forma de procesar las cosas es muy diferente. Pero sin embargo, las dos sabemos mucho de cada cosa y si realmente nos ponemos a trabajar juntas, podemos lograr soluciones para cualquier industria. Aunque yo no sea experta en ingeniería espacial, voy a buscar al Mengolo, voy a buscar a alguien que sepa el espacio, aunque no sea experta en Machine Learning, voy a buscar a Francisco o a un chico que sepa programar hermosamente, pero voy a entender cómo buscar las herramientas en las personas adecuadas para lograr objetivos. Y así nos conocimos con Vero, porque yo dije, necesito a alguien que sepa mucho de cómo. ¿Y dónde lo busco? En las universidades, porque ella es docente universitaria. Entonces empezamos a conversar de ideas que teníamos para hacer cosas para cambiar la forma en que la gente ve la minería. Y ya después les voy a contar quiénes son los otros actores, ¿sí? Pero pasemos. Lo que creamos es una plataforma de control y monitoreo ambiental que usa todo lo que ya les contaron los chicos antes. Usa robots, usa imágenes satelitales, usa machine learning, usa datos, usa ciencia de la computación, usa tecnología, usa internet, usa todo lo que vimos. Por eso la idea era ir contándoles como una historia que parece desconectada, pero que al final nos permite integrar. Entonces este proyecto tenía una cuestión muy ambiciosa que era cómo monitoreamos un montón de minas en una provincia y cómo le ayudamos a un organismo provincial, a un organismo público, a un ente que cree que no puede incorporar tecnologías, a manejar las herramientas más avanzadas que existen. A veces con pocos recursos, a veces con poca plata, recursos humanos, recursos económicos, recursos de infraestructura. Hoy estamos teniendo algunos problemas de internet porque tenemos quizás una escasez de recursos de infraestructura tecnológica, pero nos permite estar aquí y hablando con gente de Perú, de España, a pesar de cualquier cosa. Entonces, este proyecto era poder traer las leyes que existen de medio ambiente de la Argentina para controlar muchas minas al mismo tiempo. ¿Y cómo hacemos para que poquita gente que está trabajando en la Secretaría de Minería en la Patagonia, que son 2 o 3 y a veces tienen que hacer 800 kilómetros entre una mina y la otra, puedan controlar las cosas casi en tiempo real?
Entonces eso nos permite ser muy eficientes con el medio ambiente. Y los objetivos eran crear una estructura de datos, tener como en un contexto único todos esos datos, que muchas empresas mineras que reportan de manera distinta unifiquen criterios, que las empresas tengan un lugar en donde cargar información rápida, un montón de beneficios que vamos a ver más adelante. Entonces la siguiente, ¿cuál era la visión de ese organismo de gobierno? Gestión, control y transparencia para la democratización de la información. O sea, la visión de la gente de la Secretaría de Minería es, por favor, ayúdennos, tenemos tantos datos, pero queremos que pase eso, que los podamos gestionar, que los podamos controlar y que podamos transparentarlos a la sociedad para que la sociedad no vea mal a la minería. Porque realmente estamos haciendo las cosas bien, pero no las podemos mostrar, porque no tenemos quizás todos los recursos humanos para poner a punto toda la información que tenemos. Entonces usemos la tecnología bien usada para mostrar que estamos haciendo las cosas lo mejor posible. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué queríamos lograr nosotras cuando nos plantearon ese desafío? Con Vero dijimos, ¿qué queremos lograr? Esos sistemas clásicos generalmente de la administración pública, particularmente de Argentina, quizás de toda Latinoamérica, en el que manejamos millones de documentos en papel que nunca nos da la vida humana para analizar, para leer, para proyectar, para planificar, para optimizar, y lograr que la gente simplemente tenga agilidad en la información y solo se dedique a tomar buenas decisiones. No que una persona esté horas tecleando algo, sino que en esas horas esté pensando cómo resolver el problema que viene de un dato. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos. Optimizar, mejorar, agilizar, centralizar, impulsar la creatividad. O sea, usemos la tecnología para no hacer cosas rutinarias que nos aburren, sino para que nuestros cerebros se inspiren y podamos hacer cosas mejores. La siguiente, por favor. ¿Qué logramos con esa plataforma? Esta fue nuestra realidad, o sea, nosotros teníamos una visión y esos generalmente son los archivos de cualquier empresa, de cualquier organismo público. Miles y miles y miles de carpetas que nunca jamás nadie puede mirar. En cualquier ámbito, legal, legislatura. Bueno, acá tengo amigas que están en la parte de economía también, y decir que hay miles de expedientes. Pero nosotros logramos que la gente de la Secretaría de Minería se siente con su computadora a discutir cómo resolver las cosas. Y no que estén archivando carpetas y papeles y formularios y expedientes por mesa de entradas eternas que se demoran 6 meses, cuando un monitoreo se tiene que informar a veces cada 15 días. Pero hasta que ingresa ese monitoreo a la Secretaría y alguien lo carga en algún sistema, pueden pasar 4 o 5 años. ¿Qué voy a hacer con ese informe de hace 4 o 5 años atrás si había alguna contaminación? Nada. ¿No? Entonces, nosotros sí logramos con esto optimizar, mejorar, agilizar y centralizar. Toda la información está en un lugar único y la puede ver cualquier organismo del Estado, porque no necesariamente la puede ver la Secretaría de Minería, si la quiere ver el Ministerio de Energía, si lo quiere ver en la Gobernación, quien quiera verlo dentro del organismo lo puede ver. Y eso nos permite escalar, porque si lo puede ver la provincia, lo podría ver Nación. Y si Nación sabe lo que pasa en todas las secretarías de minería del país, podría tener una gestión ambiental hiper archi eficiente. Ojalá lleguemos ahí, no sé, ya vieron, yo ya empiezo a volar, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos o cómo lo hicimos? Creamos un sistema web que, si ustedes se fijan, es tan sencillito como una aplicación que tengan en el teléfono. Entonces, ¿qué pensamos con Vero? Algo que sea fácil de usar, porque hay gente de muchas edades que probablemente no es tecnológica y que le tiene que ser útil la herramienta, porque hacer software muy difícil no lo va a usar nadie. Entonces, así como cada uno de ustedes instala una app en el teléfono y a los 5 minutos la sabe usar, esto es exactamente lo mismo. La persona con un dibujito sabe si va a crear una persona, si va a crear una mina, si va a crear un laboratorio. A veces ni siquiera tienen que saber leer mucho. Pero la idea es que la tecnología nos anime a hacer cosas que pensábamos que no podíamos hacer. Y que nosotros hagamos que esa tecnología sea fácil. La siguiente, porque después les voy a mostrar videos. Cuando creamos ese sistema web fue para que la Secretaría pudiera administrar toda la información.
pero no es solo administrarla, hay que verla. Entonces creamos otro sistema que permite reportar los datos de todas esas empresas. Porque ahí es donde nosotros podemos tomar decisiones. Una cosa es administrar y otra es mirar lo que está pasando y tomar cartas en el asunto. Entonces usamos una herramienta que se llama Power BI que permite hacer unos reportes hermosos. Vamos a la que le sigue. Finalmente, lo que hicimos es que el sistema se pueda usar en todo, en una computadora en la oficina, en una tableta en el campo o en el teléfono de la gobernadora, o el gobernador, o quien sea, ¿sí? Entonces, todo se podía ver en todos los sistemas. Y entonces las personas podían trabajar en la oficina o en el campo siempre con la información completa, no les faltaba nada, porque a veces sale al campo 500 kilómetros y se olvidó un expediente en la secretaría, a volver a buscarlo, ¿no? Ya está, no lo buscamos. Entonces, esto nos permite ir con la oficina a cualquier lado, pero sobre todo en estos entornos en los que las distancias son muy largas, la Patagonia es dura, y si nos pasa algo, ni siquiera a veces tenemos señal, poder llevar todo esto. Y además pudimos comprobar con la gente de sistemas de la Secretaría que llevando unos chips de teléfono, o dos chips, uno de una empresa y otro de otra, para que agarre todas las antenas que andan dando vuelta, nunca pierden conectividad. Entonces también al mismo tiempo estaban siempre conectados con los datos. Vamos a la que sigue. ¿Cómo hicimos esto o cuál fue el ecosistema creador? Y esto es lo interesante, el ecosistema creador nació de un desarrollo de I+D+I. Entonces, lo que hicimos es buscar organismos públicos, empresas privadas y universidad para que todos trabajemos en conjunto. Porque en las universidades es donde también está toda la masa pensante que necesitamos para resolver problemas que a veces en las empresas, en el día a día vamos tan rápido que nos olvidamos. Y en los gobiernos están tan atrasados con las cosas que no tienen tiempo. Entonces, en las universidades ustedes tienen el tiempo suficiente para formarse, pensar y crear. Y eso es importante, que exista ese ecosistema, porque siempre estamos como disgregados. Y entonces lo que hicimos es que mi empresa se juntó con la Universidad de San Luis, la Universidad de San Luis lideró todo el ecosistema y trabajamos en conjunto con el gobierno. Y entonces fuimos creando cosas interesantes porque incorporamos a estudiantes que se sumen al proyecto para que mientras hacíamos aprendan. Creamos pasantías para los chicos. Después, con el dinero que salió de generar este proyecto, creamos becas para que los chicos sigan estudiando un año más. Chicos de doctorado, chicos de grado, y se les pagó para que puedan seguir estudiando y completar sus estudios. Entonces, no es solo que esto es algo que se hace un software, se lo vende y ya está. Hemos buscado que ese ecosistema derrame para todos lados, ¿sí? Entonces eso también es interesante para que siempre piensen la tecnología con un beneficio adicional. Y fíjense la cantidad de áreas o profesiones que trabajaron en este proyecto. Ingeniería en minas, geología, geoquímica, medio ambiente, ingeniería de recursos naturales, químicos, desarrollo de software, ciencia de la computación, gestión de proyectos, legales, finanzas, administración, y de todos los perfiles, estudiantes, ingenieros, doctores, científicos, licenciados, todo. Entonces, volvemos otra vez. Alguien dice minería, ok, solo mineros y geólogos. No, acá hay de todo. Y para que logremos estas interacciones tenemos que conversar entre todos los profesionales. No hay un rubro para una cosa y otro para otra. La que sigue. La gestión actual, por suerte, vio muy bien este sistema. Entonces, ¿qué hizo la gestión actual? Continuar con el uso del sistema y capacitar a todas las minas que operan en la provincia para que sí o sí sea obligación su uso. Porque primero lo diseñamos en una etapa de prueba, pero ahora ya está reglamentado que todas las empresas que operen en Santa Cruz tienen que reportar aquí. No va a haber otra opción. Entonces estamos modernizando todo el sistema y modernizando a las empresas, porque algunas empresas pueden estar más avanzadas en tecnología y otras menos. Pero les estamos llevando todas en la misma dirección y les estamos ayudando a que vayan en esa dirección. La siguiente. Acá les voy a contar un poquito las fases de trabajo para que tengan una idea de cómo se desarrollan este tipo de proyectos. Los hicimos como en 4 fases y ahora ya, esto es para que vean la escala global, pero les voy a explicar paso por paso. Vamos a la fase 1. La siguiente, por favor. En la fase 1 lo que hacemos es ver qué datos hay y siempre son horribles.
porque son hojas en papel escaneadas, fotos de algún PDF que se perdió por ahí, un Word mal escrito, un Excel que tiene miles de errores. Entonces esta parte, la fase 1, es muy dura porque tenemos que poner muchos datos de 11 empresas distintas en un mismo formato e intentar con eso crear una base de datos que pueda responder todas las necesidades de todo, del gobierno, de las empresas. Y entonces esta etapa generalmente lleva el 60% del tiempo del proyecto está en esta fase 1. Porque siempre recuerden, si entran datos basura, sale basura. Lo fundamental es que sus datos estén buenos, estén validados, y necesitan usar todas las herramientas posibles de inteligencia artificial para limpiar esos datos. Entonces ahí entra todo lo que les explicó Francisco al principio, ¿no? Entrenamiento supervisado, no supervisado y demás, para que nos queden bases de datos que nosotros podamos interconectar entre todo tipo de empresas, con todo tipo de laboratorios, con todo tipo de minas y con las leyes que tiene la Argentina. Entonces para eso hay que ir unificando criterios. La siguiente. En la segunda fase, cuando nosotros ya sabemos cuáles son nuestros datos y cuáles van a ser los datos más importantes, empezamos a diseñar modelos de datos, cómo esos datos van a conversar entre sí. O sea, si yo quiero saber en qué año fue este monitoreo, quién lo hizo, qué laboratorio lo reportó, quién era la persona a cargo y qué valor ambiental tenía y cuál era el parámetro de la ley para ese año, tengo que crear tablas que me conecten todo con todo. Y ahí entra mucho la expertise de la ciencia de la computación, pero de las personas específicas en el tema que saben qué significa cada dato. Entonces ustedes como personas que trabajan en el medio ambiente tienen que ser expertos en esos datos para poder explicarle a las personas de tecnología cómo necesitan combinarlos. Yo no me sé hacer estas reglas de cuadritos, pero sí sé qué dato hay en cada tablita. Entonces yo le digo a los chicos, necesito que este dato converse con este y usted mire cómo lo hace y ellos saben cómo hacerlo, ¿sí? Entonces siempre busquen esa ayuda de esos expertos. Y eso nos permite definir cómo va a ser la infraestructura tecnológica que el organismo tiene que tener. Y ahí vienen todos los desafíos. Lo puede comprar, lo puede implementar, lo puede instalar, lo va a poder mantener. Y por eso aparecen un montón de profesiones por detrás que van a dar todo el soporte, ¿sí? Porque esto tiene que funcionar, ojalá toda la vida. Entonces tiene que haber internet siempre, las computadoras no se pueden romper, si se rompen hay que cambiarlas, hay que tener siempre un backup, hay que tener cuestiones de ciberseguridad para que nadie entre a robarnos los datos así porque sí, etcétera, ¿no? La siguiente, fase 3. En la fase 3 ya teníamos nuestros datos, nuestros modelos, sabíamos cómo quería que conversen y empezamos a diseñar ese entorno gráfico en el que sea fácil trabajar. Pero también una identidad. Porque un sistema para que funcione, una plataforma para que funcione y la gente la sienta propia tiene que tener una marca. Así como ustedes usan mucho software de muchas cosas. Saben quién es Microsoft, saben quién es Google, tienen una identidad propia. Entonces esto también queríamos que tuviera un nombre bonito, que se entendiera de qué se trataba y creamos toda una parte de diseño. Y después que terminamos de hacer pruebas, se empezó a capacitar en la Secretaría de Minería y se hizo capacitación con una mina muy grande. ¿Por qué? Porque a esa mina le digitalizamos los datos desde el año 1995. O sea que tenemos los 20 años de minería de la Patagonia en el sistema. Y antes nadie había podido comparar los datos del año 95 con los de hoy. Y eso se aprieta un botón y se compara. Entonces, hoy se pueden tomar millones de decisiones buenas sabiendo cómo estaba el ambiente en el 95 y cómo está el ambiente hoy. Imagínense ir a buscar un expediente del 95 e intentar hacer gráficos de comparación de datos. La siguiente. En la fase 4 ya entregamos el sistema en producción, que le llamamos porque al principio es toda una etapa de desarrollo y testeo, y cuando uno entrega el sistema en producción, ya el organismo es dueño del sistema y se tiene que sentir dueño del sistema y tiene que saber usarlo muy bien. Entonces nosotros acompañamos en todo ese proceso cuando ya se sienten dueños. Y después viene esa etapa de mantenimiento que tiene que ser anual, porque el sistema puede crecer, el sistema puede ampliarse, el sistema se puede mejorar, el sistema puede sufrir alguna falla momentánea por algo y hay que solucionarla. Entonces todos estos aspectos que son los de ya cierre de etapas de nuestra parte pasan a cargo de la gente de tecnología de los organismos. Entonces también se entrena a las personas de tecnología de los organismos públicos para que sepan administrar. Esto no es un software de Vero mío, o sea, esto es de la Secretaría, son
son los dueños, porque se hace como a medida, como a demanda, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces acá les voy a mostrar un poquito, así pantallazos, porque les voy a mostrar unos videos que nosotros tenemos cómo crear roles, o la Secretaría tiene cómo crear roles. Entonces puede darle permisos al sistema al secretario de Energía o al secretario de Pesca. ¿Por qué? Porque acá hay datos de calidad de agua, de aire y de suelo. O sea que no solo afecta a la industria minera, afecta a la agricultura de Santa Cruz, a los recursos hídricos de Santa Cruz, a los recursos pesqueros de Santa Cruz, etc. Entonces acá la Secretaría administra roles a quién le va a dar permiso para hacer qué cosas dentro de la plataforma. En la siguiente. Después tenemos cómo crear minas, si empiezan a haber minas nuevas, o si una empresa vende su mina y cambia de dueño, tenemos que cambiar los dueños. Porque si llegan a tener una multa el año que viene y el dueño ya es otro, hay que multar al dueño correcto. Entonces toda la gestión de las empresas mineras también está aquí adentro para que se sepa a quién hay que informar, a quién hay que sancionar, a quién hay que felicitar, a quién, ¿sí? Y si vemos que hay un impacto en el tiempo hacia atrás, porque la Secretaría ahora puede monitorear hacia atrás, tiene que saber quién era el dueño en ese momento y quién era el operador en ese momento, cosa que a veces no se puede gestionar si no se tienen sistemas así. ¿Sí? Vamos a la próxima, por favor. Y la parte de la legislación, que es fundamental. Las leyes en la Argentina pueden cambiar, entonces tenemos que crear esto de manera flexible para que se puedan incorporar parámetros nuevos que se quieran controlar, o si cambian los límites de detección de algunos contaminantes, poder cambiarlos, pero además trazar esa temporalidad en el tiempo, porque si hace 20 años el límite era 80, y hoy el límite es 20, yo no puedo multar a alguien de hace 20 años con el límite de 20, porque esa persona en ese momento estaba bajo la ley. Entonces tengo que saber legalmente cuándo ha habido cambios en las leyes ambientales para recién poder evaluar los parámetros. Y eso requiere cosas muy complejas a nivel de ciencias de datos, porque después hay que graficar todo en función de los parámetros según la fecha. Entonces yo no puedo poner la misma línea de control y decir acá todo el mundo está contaminando si eso era del año 90 y la ley era diferente. Entonces fíjense que esto no solo sirve como una herramienta de futuro, nos sirve como una herramienta para analizar el pasado y entender cómo veíamos el medio ambiente en el pasado y cómo fuimos evolucionando legalmente para ir controlando cosas que quizás antes pensábamos que no contaminaban y hoy sí. Y entonces pasa también que a veces hay culturas, sociedades que reclaman por cosas que antes ni siquiera estaban reguladas. Entonces no podemos ir a culpar así porque sí a las compañías, porque ni siquiera había un marco en el que teníamos que operar. Entonces esto también ayuda a crear nuevas políticas y nuevas leyes, o ampliar las leyes o actualizar las leyes. Y les cuento un detalle con esto. La mayoría de las empresas están bajo estándares internacionales y esas leyes están más avanzadas que nuestra ley nacional. Entonces hay muchos parámetros que ni siquiera los podemos comparar con la ley porque la mina reporta mucho más datos que lo que nuestra ley pide. Sin embargo, esos datos no los hemos dejado de lado y hemos hecho todo el análisis para que la Secretaría de Minería sepa todo lo que la empresa reporta, esté bajo un marco legal o esté fuera del marco legal. Porque la Secretaría lo que puede hacer es medir cómo va evolucionando ese parámetro y si ese parámetro se descontrola, puede decir, ok, tengo que crear una nueva ley. Y eso es lo importante de alimentar el sistema. Vamos a la siguiente. Sí. Aquí también definimos alertas para que la Secretaría no esté pendiente de quién se olvidó de presentar un informe. Ahí sí es controlador de las empresas. Entonces les llega un mail diciendo, la empresa tal tenía que entregar su informe ayer y no lo hizo. Y llega un correo a la empresa, le llega un correo al secretario, le llega un correo a todo el mundo. A quien quieran buchonear le llega. ¿Sí? Y entonces se hace automático. Entonces la persona no tiene que estar pendiente, uy, a ver si tengo que ir a reclamarle a Pepito. Ya está todo por sistema. Y a las empresas les llega días antes, no se olvide que se le va a vencer su plazo de entregar la información. Entonces todos están avisados. Quien no entrega no cumple. Quien no cumple se sanciona. Punto. Solucionado. Vamos a la que sigue.
Y esta es la parte de las empresas, algo tan fácil como que las empresas ya no tengan que ir hasta la secretaría a que le pongan un sello, sino que suban todo por sistema y les llegue un mail y les diga, señor, usted como empresa entregó esto al gobierno, a la Secretaría de Gobierno. Y ya está, entonces la persona desde la mina a 1000 kilómetros de Río Gallego, pum, con su dedito, sube un archivo y entrega. Y esta parte es fundamental porque es la que alimenta todos los reportes que van a ver ahora. Vamos a la que sigue. Esta es la parte de reportabilidad y la voy a mostrar súper rápido, pero para que sepan que tenemos actualmente 217.000 muestras reportadas que no tienen control legal porque no existe ley. O sea que las minas analizan un montón de parámetros. No piensen que no analizan cosas, muchas. Tenemos 154.000 muestras que sí están reguladas por ley porque hay parámetros que las controlan. Tenemos 11 minas en el sistema, 12 laboratorios químicos a nivel de todo el país que hacen los análisis de esas muestras. Medimos 76 parámetros por ley y 260 parámetros extras que la ley no pide. ¿Sí? Fíjense que estamos usando imágenes satelitales, geoposicionamiento de precisión, sabemos cada punto de muestreo, tenemos 11.000 puntos de muestreo en toda la provincia de Santa Cruz. O sea, podemos saber lo que pasa en el ambiente en 11.000 localidades geográficas. Y tenemos 9.000 datos de agua, 1.600 de aire y 421 datos de suelos más o menos. Si se fijan, ¿qué es lo primero que miró la Secretaría que no sabía? Es que no estaba controlando mucho los suelos. Le daba prioridad 100% al agua. ¿Por qué? Porque en la Patagonia no hay agua. O la que hay es difícil de recolectar, digamos, por las distancias. Entonces, ahí empezaron a pensar, bueno, ok, vamos a incrementar monitoreo de suelos, vamos a exigir a las empresas más información de suelos, etcétera, etcétera. Y si pasas, a ver que me voy a acercar por las dudas para... Miren, este es un video que nos permiten mostrar del sistema, de cómo fuimos creando la primera versión beta cuando estábamos en la etapa de desarrollo, para que vean un poquito cómo funciona. Y para que vean que es muy fácil e intuitivo. El diseño final tiene por ahí otros colores más corporativos y demás, pero es todo selección. Nadie escribe nada para no cometer errores de tipeo. Todo se selecciona y es buscar de la listita y clicar, nada más. Porque eso ayuda a que los datos siempre estén limpios en las bases de datos. ¿Sí? Entonces es muy amigable porque nadie tiene que saber nada, simplemente desplegar pestañitas y buscar lo que quiere hacer. Entonces no es difícil entrenar a cualquier persona nueva que entre. Dejamos miles de videos de entrenamiento para que no nos necesiten nunca más y se puedan autoentrenar solos. ¿Sí? La Secretaría tiene un montón de videos de cómo hacer cada pasito, cada cosa, y lo único que sí la persona que es como dueña del sistema puede administrar y crear cosas nuevas, pero si no, los demás ingresan. Y entonces ahí van a ver, ese es el entorno web y este es el entorno de reportabilidad. Y van a ver que hay... la reportabilidad es dinámica, yo selecciono un gráfico y me filtra toda la información. Si quiero ver los 20 años, veo los 20 años, si quiero ver los últimos 10 días, miro los últimos 10 días, si quiero ver, si la información se entregara por minuto, podría ver al minuto. Todo depende de la granularidad con que las empresas entregan los reportes, ¿no? Pero todo es interactivo, entonces fíjense que esto es, una empresa sube un archivo y la secretaría ya tiene los resultados en 2 minutos. Menos, ¿cuánto demoraba el proceso? 60 segundos, porque además medimos cuánto demoramos en crear los reportes. Entonces, eso comparado a tener un registro que alguien ingresaba manualmente, con suerte cada 6 meses, y que con suerte al año siguiente veía los resultados, ahora puede estar en 60 segundos. Y esto es tecnología, geología, medio ambiente, química, matemática, nada que no veamos en la universidad. O sea, que no es magia. Es trabajo nada más. Y la verdad que es muy, muy satisfactorio. Así que ahora si quieres pasar a la siguiente. Por suerte fuimos distinguidos con un premio de la Cámara Británica Argentina porque consideró nuestro proyecto
como algo que formaba parte del liderazgo de sostenibilidad el año pasado. Y para nosotros fue bonito porque aunque hayamos salido terceros, competimos contra Gasnor y contra Volkswagen, o sea, empresas súper grandes. Y nosotros somos universidad y una empresa chiquititita. Entonces realmente lo que les quiero decir con esto es lo siguiente, que ahí ya termino. Así, por favor. Que al final las que pensamos somos las personas. La tecnología no piensa por nosotros. La tecnología todavía no va a pensar por nosotros, por más que sea generativa y demás. Son personas las que están detrás de las instituciones, detrás de un gobierno, detrás de una universidad, detrás de una empresa, y somos las personas las que tenemos que pensar fuera de la caja para encontrar soluciones a través de la tecnología. O sea, podemos estar todo el día en Facebook viendo lo que hacen los demás, o podemos estar usando esa tecnología para crear cosas positivas para nosotros. Y cuando uno tiene esas ideas, cuando tiene esas ganas de hacer, hay un montón de gente que se te pega y te ayuda. Es fabuloso. O sea, el equipo que hemos formado es genial para todo lo que hemos hecho, porque todos le han puesto pulmón porque entendían que era una situación difícil de Argentina. Chicos, a veces no teníamos ni cómo comprar un servidor, porque no se sabía el precio que iba a tener el año pasado un servidor. Microsoft no nos quería vender licencias de software porque no sabía el precio que le iba a poner. Y sin embargo hemos hecho este proyecto. Cuando era el peor escenario de la tecnología en Argentina y nadie sabía qué iba a pasar, el proyecto se hizo. Entonces imagínense empresas que tienen recursos, gobiernos que tienen dinero y no lo hacen, es porque no quieren. Querer es poder. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias a todos por la presentación. Ahora sí abrimos la ronda de preguntas.